Entonces, con gran gusto, hoy una vez como en los meses anteriores, estamos haciendo la presentación de esta noche que tiene que ver con las bases para diseñar un jardín sostenible. Estamos apoyados por una persona fantástica con una vasta experiencia en el tema, Luis José Alfonso, a quien le solicito que por favor se presente y nos comparta un poquitico de su background antes de entrar en la presentación. Muchísimas gracias, Luis José, por acompañarnos esta noche. Bueno, un placer, gracias por la invitación. No, en verdad no conocía de plantas nativas a Nova, plantas Nova nativas. Y les felicito porque el material que tienen es excelente. No había visto un material tan bueno, espero que pronto lo tengan en español, pero sinceramente quiero felicitarles porque es muy buen material. Me encantan las tablas que tienen de comparación y sugerencias que dan para cambiar de plantas invasoras a plantas nativas. Excelente material que yo creo que debemos darlo a conocer a muchas personas. Mi, eh, mi nombre es Luis Alfonso. Alfonso es apellido con Z. Muchos se equivocan y creen que es con S. Soy de Venezuela, estudié en la Universidad de Maryland desde el año 88 y soy horticultor, estudié también entomología. Y bueno, yo tengo un tiempo aquí en la universidad como manager y trabajando en los jardines del Arboretum a Botanical Garden que empezamos en el 2016. Entonces, es un gusto estar con ustedes y vamos a estar hablando de un tema muy importante. Perdonen a lo mejor las fallas que van a ver porque es la primera vez que hago un webinar. Lo hemos hecho en vivo, pero virtualmente es la primera vez y vamos a ver cómo esta pantalla aquí nos funciona. No sé si tú me ves, ¿tú estás viendo solamente mi cara o estás viendo todo la... No, a ti te estamos viendo todavía a ti, entonces vas a share Entonces, screen, ¿cierto? sí, lo único es que, Haces el ah, share screen. Ujú. sí, no estoy viendo, am, un segundo. Sí, comenzaríamos antes donde ves share pantalla o share screen o share Sí, presentation. lo que pasa es... share pantalla, share screen. Ok, perfecto. Correcto. Entonces voy a... No, que no está. A ver, pero si es esta. Sí, perfecto. Ya entonces ahí buscas y haces la... Sí, ok. Un segundo que debimos... the screen is here. New channel. Ah, Entonces vas ahí a el, donde están todos estos cuadritos y vas al último cuadrito, el que muestra el screen, ¿sí? Donde dice Notes, Comments, ¿sí ves dónde estás? sí, no está saliendo el share screen. No, 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 tú ya estás en share screen, o sea que tú ya estás. Lo que tienes que hacer es acomodar la presentación para que quede, que tú veas, que nosotros veamos la presentación solamente. Ok. Porque nosotros ya estamos viendo, tú ya estás compartiendo el screen con nosotros, o sea que Sí, ya pero estás está. viendo toda la pantalla. Sí, correcto. Entonces, lo que tú tienes que hacer entonces es ir a Presentation Mode, Oh, esta. es, ah, Presentation. que es Ahí, exacto. pero el punto Pero, es que ahí no veo y, mi ahí, pantalla. y ahí entonces vas a esa de los punticos y haces entonces lo que lo que sí, te New enseñó. share No, screen. Ah, no. this one. Okay, segundo.
Bueno, Bueno, vamos a hablar, yo creo que no voy a ver nada de mis observaciones, solamente vamos a hablar o de sea que de lo que ustedes de lo están que viendo. O sabes sea, y cómo lo sabes. Perfecto, sí, sí, estamos muy vamos bien, a hacer gracias. sin ver ninguna de mis observaciones. Vamos a hablar de bases para diseñar un jardín sostenible. Es un tema muy importante y yo creo que es mucho para hablar, en verdad, el tiempo que tenemos un poco limitante, más el tiempo que perdimos. Voy a hablar de varios puntos que estuve unos días atrás observando de hablar sobre este tema. Y quiero hablar del primero. ¿Cuál va a ser el propósito del nuevo jardín? Cuando nosotros vamos a diseñar un jardín, tenemos que considerar varios factores. Lo primero es conocer qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que está buscando el cliente, o orientar al cliente a ayudarle a visualizar lo que puede hacer en su jardín. Que si quiere plantas anuales o mezclarlo con perennes o solamente plantas perennes, idealmente es que lo orientemos a tener un jardín polinizador. ¿Qué es un jardín sostenible? Tenemos que entender eso y hacerle ver al cliente todo esto. Ahora, esperamos que la idea que el cliente pueda tener un jardín perenne y sea polinizador para que traiga beneficios al ecosistema, al ambiente, por tantos beneficios que tiene, que traiga ayuda a la flora, a los insectos, a las aves, las mariposas, tantas cosas. Quiero recordarles que lo que le mostré o el orden que yo estoy hablando no va a ser, no significa un orden de importancia, ¿ok? Simplemente es un orden de ideas que vinieron a mi mente, las fuimos poniendo, pero no es por importancia. El número uno no quiere decir que es lo más importante que el dos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esto, si vemos la pantalla, vemos el lado derecho, lo típico de un jardín hoy en día. Grama, uno, dos, tres, cuatro arbolitos y tratamos de mantener esa grama tan verde como es posible y le echamos herbicidas, le echamos de todo para mantenerla verde y siempre cortando la grama para mantenerla a determinada altura. Muy bien, pero eso contrae gastos, contrae una serie de cosas que muchas veces no lo analizamos, no lo pensamos, pero trae también aplicación de más químicos que a la larga no son beneficiosos para los insectos, para las mismas plantas y vienen a hacer algo perjudicial, especialmente para nuestra bahía de Chesapeake. Cuando vemos el lado izquierdo, vemos un jardín natural con diferentes variedades de flores, hay diversidad, ah, se ahorran mucho menos gastos, no se gasta, hay gastos químicos, la producción, el gasto de agua es menor porque las plantas son nativas, son del área, por lo tanto están más acostumbradas a las sequías, están más acostumbrados al medio ambiente que donde está y trae muchísimos beneficios para poder tener mariposas, tener abejas, que son tan importantes para nuestros alimentos hoy en día. Muchas veces no pensamos en eso, que nuestro jardín puede ser de gran bendición para toda nuestra alimentación misma. Veamos otra pregunta. ¿Cuál va a ser la cara principal del jardín? Cuando diseñamos un jardín tenemos que considerar de que en un jardín pueden haber tres niveles, las plantas más altas, las medianas y las más bajas. Tenemos que saber cuál va a ser los puntos de vista de las personas. Si va a haber una acera solamente un solo lado y básicamente el lado derecho, o va a ser la visión del lado derecho, pero del frente también. Y la parte de atrás va a ser una pared o un árbol muy alto que no va a haber ninguna vista hacia el público. Eso no lo necesitamos considerar porque de allí va a depender el área que voy a poner yo mis plantas más altas, teniendo después las plantas medianas alante de las plantas más altas y delante de eso, en la parte donde están los peatones, las personas que caminan, va a ser las plantas más bajas. Entonces, ya tenemos tres diferentes tipos de niveles que en todo jardín necesitamos tener. Otra pregunta que nos hacemos, ¿qué tipo de suelo tiene la zona? Ya conocemos su textura, es un suelo arcilloso, arenoso, limoso, es franco.
y eso va a depender, el tipo de suelo varía en gran manera de área en área, de donde vivimos, de la altitud de donde vivimos, si existen rocas, si es un suelo fértil. Y todo esto necesitamos saberlo antes de diseñar cualquier jardín. Muchas veces también pasamos en alto, si vamos a hacer árboles, sembrar árboles o jardines, que necesitamos saber las líneas donde pasan las utility lines, porque si vamos a excavar, podemos romper fácilmente la línea, el cable del teléfono o a una tubería de gas. Es sumamente conocer la utility line alrededor del edificio, porque nos ahorramos muchísimo dinero, tiempo y problemas si no lo hacemos y rompemos una de estas líneas. Se lo digo por experiencia. Mm. A veces no lo pensamos y a veces nos pasa. Entonces, hablando un poquito de los tipos de suelo, vamos a meditar un poquito en esto, un poquito más abundantemente. Cada suelo es diferente y en el suelo hay mucha vida, hay hay un conglomerado de muchas cosas, donde hay materia orgánica, donde hay insectos, hay nematodos, hay mucha vida. ah, que está debajo y dependiendo del tipo de suelo va a variar. Entonces hay suelos que son arcillosos, ¿verdad? Hay suelos que son más limosos y hay suelos, este es el famoso triángulo de la textura del suelo. Yo quiero darle un poco rápido a esto para que conozcan Mm. y con eso les va a ayudar a ustedes a determinar el tipo de suelo que tienen. El lado izquierdo usted ve el suelo arcilloso, mientras más hacia arriba, hacia la punta de arriba, el suelo es más arcilloso. Del lado derecho, más limoso hacia abajo y de arenoso hacia la izquierda. Los suelos francos son los que están más en el centro, que tiene una combinación de los tres. ¿Ok? Pero este triángulo a veces es bueno conocerlo porque hay suelos que son arcilloso-arenosos, hay otros suelos que son franco-limosos o dependiendo de la cantidad de textura de suelo de partículas que tenga. Entonces, sabemos tomar nosotros nuestras muestras de suelo, sabemos tomar estas muestras, ¿para qué las hacemos? Para saber el pH que existe en el suelo. Cada suelo tiene un pH que es un rango que va de 0 a 14, donde nos dice que hacia el 0 es más ácido el suelo y al número 14 es más alcalino. La idea es tener un suelo alrededor de 6.5, 7, que donde vamos a ver más adelante los beneficios que trae tener un suelo entre ese rango. Entonces, eso es más o menos lo que es un pH. Necesitamos conocer las deficiencias y un análisis de suelo nos dice las deficiencias, los valores de cada nutriente y qué tipo de pH tenemos nosotros. También es bueno saber que es NPK en las bolsas de fertilizantes. Cuando vamos a tener que agregar ciertos fertilizantes, necesitamos saber eso. Esos tres macroelementos sumamente importantes y son los más comunes. Tenemos que añadir un abono al suelo. Esperemos que sea compost, donde es más saludable, más natural, más beneficioso. Y acuérdense que las plantas nativas no requieren mucho abono, son más adaptadas al suelo que ya tienen en el área. Y de usar un abono, el compost es lo más recomendado. Ok, veamos entonces cómo hacer una prueba de suelo. Se recomienda hacer una prueba de suelo alrededor de cada 3 años, de ser posible. ¿Qué nos trae una prueba de suelo? Bueno, nos trae los niveles de nutrientes mayores y menores. El pH, el contenido de materia orgánica. Una prueba de suelo nos dice qué tanta materia orgánica tenemos en el suelo. Y eso nos sirve para hacer un diseño, para saber si la planta necesita más materia orgánica o no, o si tengo que agregar más materia orgánica conforme a la planta que quiero tener en ese jardín. Entonces, todas estas recomendaciones son importantes. Del lado izquierdo, en la parte blanca, vemos como un zigzag. Primero, ese ejemplo nos dice si tengo un área plana, digamos de 10 por 20, yo voy a tomar una muestra de suelo. Yo tengo que tomar muchas pequeñas muestras, ponerlas en un bucket, como vemos ese bucket azul ahí,
y mezclarlo, remover toda piedra, raíces y de ahí sacar una sola muestra, una sola, que es la que voy a enviar a, al laboratorio para hacer a la muestra de suelo. Entonces se forman muchas muestras y en forma de zigzag de todo el área que hace de cubrir. Y de esas 12 muestras, por ejemplo, yo saco una sola como un puño, ¿verdad? Y esa en una bolsita se envía al laboratorio y después viene el laboratorio y nos trae toda esa información que necesitamos. Pero tenemos que ser muchas para sacar una sola, muchas muestras para sacar una sola. Si el suelo es inclinado o es diferente, tiene otro color, otra forma, yo debo hacer una sola muestra para esa área también. Acuérdense que lo que si estamos buscando de la parte el top of the soil, la parte, la capa superficial más alta, es donde hay mayor cantidad de nutrientes, así que debe ser aproximado de 5 pulgadas, alrededor de 5 o 6 pulgadas de profundidad. No tiene que ser tan profundo porque puede ser diferente entonces en los valores. Lo que necesitamos es saber la capacidad de esas 5 pulgadas aproximadamente de suelo, el análisis de esas 5 pulgadas. Les hablaba del pH en el suelo. El valor del pH en el suelo es una medida de acidez o alcalinidad del suelo. El pH del suelo afecta directamente la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Y de una escala de 0 a 14, el 7 es el valor. Un promedio de entre 6 a 7 y medio, 8 es, digamos, el promedio. Acuérdense que el 7 es, digamos, un suelo neutral. Hacia de 0 al 7 ya se tiende a ser ácido, un suelo ácido. Lógicamente, el 1 es muchísimo más ácido que un número 4. Y si es lo opuesto, alcalino, 14 sería lo más alcalino. Veamos esto. Cada nutriente, cada fertilizante tiene un rango donde es más accesible para poder ser absorbido. Mejor dicho, cuando vemos el nitrógeno tiene un rango más amplio entre 6 a 8 para ser absorbido por las plantas. Cuando el suelo tiene un nutriente, digamos el fósforo, veamos el segundo, el fósforo. El fósforo ya a un 6 está, no se puede absorber el fósforo porque no es accesible para la planta. Pero si el pH está en 6.5 a 7.5, en un punto de diferencia, es cuando el fósforo se hace accesible para la planta y no tendría problemas la planta de absorberlo y digerirlo, diríamos. De lo contrario, si cambia el pH, entonces la planta va a sufrir por falta de fósforo o potasio o azufre. Entonces, en ese análisis que podemos ver ahí, sabemos cuando una planta, si el análisis de suelo nos trae que tiene, digamos que el hierro, un número 9, sabemos que está sufriendo, que no absorbe hierro, tiene problemas de magnesio, tiene problemas con muchos nutrientes. Entonces, hay una variedad dependiendo de del tipo de análisis de suelo que tenemos, el resultado del análisis de suelo. Es bueno saber también qué es el NPK. Lo conseguimos en las bolsas de fertilizantes. Y lo que nos quiere decir NPK es N de nitrógeno, P de potasio y F, y la K es perdón, nitrógeno es la N, el fósforo es la P, de potasio en inglés, potasio, y la K es la K vendría siendo potasio, perdón, me está interrumpiendo aquí la pantalla, y la K vendría siendo el potasio y la P es el fósforo. Ok. El nitrógeno es sumamente importante para el crecimiento, es lo que nos da el verdor en las plantas. Cuando una planta está bastante verde, se puede decir que tiene un buen porcentaje de nitrógeno. Si la planta está amarilla, muchas veces el nitrógeno puede ser otros nutrientes también que le faltan. Entonces, el nitrógeno nos ayuda a crecimiento rápido, el nitrógeno nos ayuda a mantener un color verde en las hojas. El potasio
¿verdad? Nos ayuda a estimular las flores y los frutos. Por eso es importante el potasio cuando queremos desarrollar tomates, queremos desarrollar flores. Necesitamos que tengan un buen porcentaje de potasio. Nos ayuda a desarrollar tallos fuertes y encaja con la absorción del agua, nos ayuda al proceso, ayuda a otros químicos también. En el fósforo, promueve la formación del crecimiento de las raíces. Dese cuenta la inclinación que está en la parte de abajo. Ahí es donde hace más sus funciones el fósforo, porque desarrolla los tejidos también, pero ayuda a que cuando hay sequías un suelo que tenga buen porcentaje de fósforo, ayuda en los tiempos de estrés, cuando a lo mejor la planta no tiene suficiente agua. Ok, sigamos hablando de otro punto importante, que es conocer el área a diseñar. Las plantas a utilizar pertenecen a una zona. En todas partes del mundo, todos tienen una zona. Nosotros vivimos en el Northeast de los Estados Unidos, tenemos entonces una zona. Conocemos el número de esa zona, conocemos a qué zona pertenecemos, necesitamos conocerlo. Y conocer la zona es la clave para elegir las plantas que queremos usar para que puedan sobrevivir y prosperar en el área donde la vamos a utilizar. Como les decía, en Estados Unidos vemos en esta pantalla, los números nos dicen un tipo de zona, ¿verdad? Mientras el número sea más bajo, es las plantas que están en esa zona, vean la parte norte, en la parte más alta, resisten más el frío. Por lo tanto, puede llegar hasta un 50 o un 40. Nosotros estamos en un área alrededor de 7. La parte verde claro, que pueden ver el número 7, esa es la zona donde nosotros más o menos estamos. La parte northeast, que podemos ver aquí. Si vamos más adelante, ustedes están en Virginia. Entonces, Virginia tiene un rango de 8A a 5A, dependiendo dónde vive. Si ustedes están viviendo por Fairfax, yo creo que están más o menos en un 7B probablemente. El mapa les puede orientar. Mire, toda esta información está online. Ustedes podemos googlearlas. Hay muchas cosas que esto podemos aprender solamente con Así que como hispanos necesitamos aprender a usar un poquito más el Internet para el beneficio que necesitamos, ¿verdad? Otro punto, número 6, y acuérdense, no voy por orden de importancia, la enumeración no nos dice la importancia, simplemente para una organización de diferentes puntos a tratar. Es conocer la ubicación de donde vamos a hacer el jardín, conocer el terreno, conocer la topografía de la zona donde va a estar este jardín que queremos diseñar, queremos hacer. Hay una pendiente, es un área plana, hay una depresión, hay una parte hueca donde se acumulan más las aguas. Necesito un jardín de aguas pluviales, un rain garden, famoso rain garden o bioretention. Todo esto depende de la topografía del área, nos va a servir, nos va a poder ayudar a si tener un rain garden o no. Ha sido observado durante los tiempos de lluvia. Es la mejor manera para saber si en esa área se puede hacer un rain garden, porque las aguas se acumulan, en esa área y tardan un poco en bajar, o bajan pero al tiempo, entonces a lo mejor sería una buena área para mejorar el suelo y hacer un rain garden allí. Quiero hablar un poquito de un diseño original. Al lado izquierdo, en el plano izquierdo, podemos ver que tenemos un diseño que una persona hizo en la primera visita que hizo. Vio el área donde están las aguas, anotó todos los árboles que había, anotó la línea de donde pasan los cables, lo que le sugería de tener cuidado con los utility lines, para que cuando haga su diseño saber dónde puede y no puede sembrar. Toda esa observación, después en el lado derecho, hizo su planificación, sus ideas, dónde poner las plantas edibles, dónde poner un jardín polinizador, dónde poner árboles más altos, más bajos, dónde poner los setos. Todo esto ya conforme con un plan, una observación original. Yo no hace mucho hice un jardín, no sé si lo logran ver,
mi primera observación, no sé si lo logran ver ahí, Ujú. rápidamente fue hacer un pequeño, no sé si se ve aquí rapidito en la pantalla, pero la pantalla no me quiere ayudar. Ok, entonces con este diseño que hice rapidito, yo pude más o menos tomar idea, ¿verdad? Del espacio. ¿Por qué es importante el espacio? Porque el espacio, nosotros necesitamos saber qué planta podemos poner. Cada planta tiene una anchura, cuando ya es mayor, tenemos que saber cuánto esa planta si llega a 3 pies, 6 pies y cuánto de alto. Entonces, teniendo el mapa, yo sé que puedo poner dependiendo el espacio que tengo disponible, yo sé qué plantas puedo usar y jugar con ellas. Hablamos de Rain Garden y este es por ejemplo, un diseño de Rain Garden, um, donde se ve la parte de la casa, vienen las aguas de la casa por el gutter, ¿verdad? Vienen bajando y en esta parte se acumulan más. Bueno, un buen área a lo mejor para hacer un Rain Garden donde se mejoró un poco el suelo, se puso más arenoso a lo mejor, este, se siembran plantas nativas del área, polinizadoras o plantas que atraen nuestros mariposas, nuestros insectos del área y van a ayudar a acumular, a absorber más rápido el agua y en esa parte naturalmente se puede ir el agua. Ahora, recuerden la diferencia entre el rain garden, un jardín de aguas pluviales, a uno de un bioretention. Muchos lo llaman igual, pero hay diferencia. En un bioretention es algo más planificado, especialmente cuando ustedes ven una tubería blanca, por lo general, ese tubo es para que cuando llegan las aguas y suben demasiado, tiene una salida en las aguas hacia otra área, hacia otra sección. Ya cuando hay un poco más de sofisticación en el jardín, es un bioretention. Y cuando es por lo general mayor y todo eso. Así que cuando vemos estos tipos de jardines alrededor de edificios, es un bioretention. No lo podemos llamar un rain garden, aunque en general todos lo llamamos rain garden, pero hay también sus diferencias. Es bueno saber un poquito las diferencias. Es más estructurado, relleva más grava, relleva un cambio del suelo diferente. Ok, hablemos de otro punto. ¿Usamos plantas nativas de la zona? ¿Conocemos las plantas nativas de las zonas que tenemos en el área? ¿Cuáles son las plantas invasoras que nos están obstruyendo últimamente? ¿Hay plantas naturalizadas en el área? Sí, las hay. ¿Hay cultivares? Sí, los hay. Necesitamos conocerlos y cuáles son los que más nos convienen. Recuerde que necesitamos escoger la planta correcta para el lugar correcto. Si muchas veces tenemos a lo mejor una planta correcta, pero si tenemos el suelo incorrecto, la planta no se va a dar lo ideal. Entonces tenemos que coordinar y balancear que tenga un buen suelo adecuado a esa planta y escoger una planta que vaya conforme al ambiente, a lo que nosotros queremos, si queremos un jardín polinizador que sea de beneficio para nuestro ambiente. Entonces, yo quiero sugerirle, y fue una alegría conocerlos a ustedes, porque Nativa Nova, Plan Nativa Nova Nativas es excelente. Este material que ustedes tienen, les felicito, muy bueno, muy buenas observaciones. Me gustan mucho las sugerencias, las tablas y yo quisiera que debe darse más a conocer. Espero que lo pronto lo tengamos en español para nuestra gente, ¿verdad? Yo creo que Josefina está trabajando en eso, ¿verdad, Josefina? Sí, claro, claro que sí, sí, sí. Lo necesitamos en español lo más pronto posible, porque es muy, muy buen material. No hay mucho material como este, y mucho menos en español. Ok, esto también está creo, si no me equivoco, lo saqué de Plan Nova para dar a conocer cómo ellos ponen, en lugar de plantas invasoras, ponen una alternativa, plantas nativas del área. Me encantan las sugerencias. Esto es lo que nosotros necesitamos educar a nuestra gente para nosotros poder hacer mejores jardines y conocer más lo que estamos haciendo.
sobre los insectos y pájaros que queremos estar presentes, mire, dependiendo de las plantas que tengamos, vamos a traer esos insectos o esas aves que necesitamos tener. Por ejemplo, si queremos tener colibríes, necesitamos plantar más monardas. Recientemente yo planté monardas en mi casa y qué alegría es ver cuando vi colibrí ya visitando mis plantas, las monardas que están en mi casa. No había visto anteriormente colibríes en mi casa. Gracias a sembrar monardas, ya tengo estas aves en mi casa. Esa es la belleza de que nosotros podamos traer los insectos o las aves que nosotros queremos en nuestro jardín. Entonces necesitamos conocer de las plantas que pueden atraer. Sabemos la dirección del sol, la dirección del viento, es soleado, sombreado. Todo eso es sumamente importante conocerlo para las especies de las plantas que vamos a coger para nuestro diseño. El diseño que estamos haciendo es un diseño que verdaderamente es un beneficio al ambiente. Tenemos que ponernos en esa mentalidad. Preserva la existente diversidad del área, biodiversity del área. Nosotros tenemos que salir un poquito del concepto de que tenemos de lo que es un jardín, que solamente grama, dos, tres plantas iguales y that's it. Y eso es todo. Tenemos que traer diversidad y podemos traer diversidad con plantas nativas del área. Necesitamos enseñar más a otras personas sobre lo que es un jardín polinizador y usar plantas nativas nuestras. Que, también es bueno saber quiénes son los que van a visitar esos jardines. ¿Es la familia o son otras personas? Hay muchos niños, hay personas adultas, hay personas que a lo mejor pueden ser alérgicas a ciertas picadas. Todos esos detalles es bueno observar. Preguntémosle a los dueños qué tipo de plantas quieren, qué plantas les gusta, si tienen ellos un color favorito. Yo recientemente estaba diseñando un jardín y esa era una de las preguntas que le hacía a la dueña de la casa. Y ella me decía, mire, me gustan varias plantas, pero por favor no me ponga color rosado. No quiero, está bien. Esas consideraciones uno tiene que tomarla en cuenta para que el diseño no vaya a perturbar, porque ella en su gusto, ¿verdad? No quería nada con color rosado. Entonces hay que respetar eso. Por eso que es bueno conocer el dueño, a quién es el que nos va a pagar por ese jardín para saber su color favorito o sus gustos, o si tiene ciertas plantas que le gustaría ver en su jardín. ¿Tenemos presupuesto o límites de gasto? Muchas veces no lo pensamos, pero a veces nos gastamos tiempo en diseñar algo a lo mejor muy ideal, muy bonito, pero el presupuesto sale de $20,000 y a lo mejor la persona lo que tiene es un promedio de 5,000. Entonces, perdemos tiempo en eso. Muchas veces bueno tener un poquito cuánto se puede gastar y en qué temporada se puede construir ese jardín. ¿Va a ser un jardín nuevo o va a ser una remodelación de un jardín ya existente? Pero todo esto que hemos hablado como análisis de suelo hay que hacerlo. El estudio de la flora del área, el estudio de las plantas nativas del área, hay que hacerlo antes de hacer cualquier jardín. Tenemos una lista de viveros que proporcionan estas plantas. Son detalles que necesitamos ir viendo. Tenemos accesibilidad para ello. Es bueno hacer un inventario de qué viveros nos pueden traer esas plantas. Conocemos las plantas a utilizar, sus características, su manera de crecimiento, qué tan rápido crecen o lento. Son plantas a lo mejor venenosas. Hay muchas plantas que la gente desconoce y tiene niños y los niños les gusta jugar con los jardines. Entonces tenemos que ser conscientes y precavidos de que lo que sembremos a lo mejor habiendo niños, no usarlas porque pueden traer un daño. Están en buen estado, están en buenas condiciones para la venta. Conocemos, como le decía, el tamaño, la altura, el ancho de cada planta. Conocemos su distancia de siembra, de separación.
y si diseñamos acorde a eso. Por eso es que le hablaba un poco del plano del diseño, porque sabiendo el ancho, lo largo de un jardín, ya nosotros sabemos, podemos ubicar cuántas plantas podemos sacar y sacar el presupuesto conforme a eso. ¿Diseñamos acorde a una estación específica o el diseño del jardín que queremos hacer? Queremos que haya algo bello en cada temporada. Es lo ideal para mi punto de vista, pero no para todas las personas. Entonces tenemos que observar eso. Quiero dar un ejemplo y quiero también hablar, por ejemplo, de un material muy bueno de City. Que también estuve observando que dan buena información como City Pollinators Garden, creo que es de paper también. Por ejemplo, de Bee City, USA, también ellos hacen muy buen material. Veamos rapidito este jardín. Tiene un ancho y el ancho uno lo puede determinar si, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de plantas que use. Pero si ustedes ven las líneas, los colores, este jardín está diseñado para que siempre haya ciertas plantas en la temporada, si es de spring, haya ciertas plantas en flor en spring. Después, verano, haya ciertas plantas de flores también en verano. Entonces, siempre en cada estación va a haber una planta llamativa, importante, que nos atraiga a las mariposas, nos atraiga la flora, todos los insectos que queremos tener, la belleza de las mariposas. Y para que haya algo de atención, de belleza en el jardín durante ese año, todo ese año. Así que podemos ver en estas publicaciones consejos, ideas que nos pueden dar y nos traen beneficios. ¿Cómo se va a mantener el jardín? ¿Lo va a mantener el propietario o lo va a mantener una empresa de paisajismo? Como les decía, ¿cuánto es el presupuesto para eso? ¿Qué tiempo de garantía se va a ofrecer al cliente? Hemos pensado nosotros en controlar las malezas, tenemos que analizar eso también. Hablando de malezas, las malezas son indicadores del tipo de suelo que tenemos y muchas veces no lo analizamos. Rápidamente, suelos ácidos, regularmente vemos malezas como el plantain, el knotweed, el sorrel. Esas plantas regularmente cuando las vemos ya nos dan ciertos indicativos que puede ser un suelo ácido. Si son suelos infértiles, los plantain, el red sorrel, bengrass nos dan índices de suelos infértiles y así. En esta forma podemos también, las malezas nos pueden indicar qué tipo de suelos tenemos. El control que tenemos para eso, ojalá que sea, podamos tener un control biológico, un control orgánico, que no haga, no sé, químicos que nos dañen el ambiente, como el vinagre, lo podemos estar usando, podemos usar varios productos que son beneficiosos, no hacen daño al ambiente, que son productos alternativos menos tóxicos. El manejo físico, ¿verdad? Es rápido también. La idea es que la maleza no dé flores, no dé fruto, que no se multiplique. Entonces, mientras más pronto se pueda sacar, evitar, mejor todavía el control. Cuando diseñamos jardín tenemos que pensar cómo va a ser el manejo de plagas, de malezas. Educamos a nuestro cliente conforme a la importancia de tener un jardín polinizador. Es algo que sumamente necesitamos porque en esta área yo creo que muchos tienen muchos temores cuando ven un insecto, ya creen que les va a picar o que todos los insectos, lamentablemente el concepto es que no son beneficiosos, pero gran mayoría son beneficiosos. Y si queremos tener frutas, flores bonitas, si no hubiera un insecto, eso no tendríamos belleza en los jardines, no tendríamos flores, no tendríamos tomates, no tendríamos nuestros alimentos, pero muchas veces no pensamos en eso.
Por eso que necesitamos educar, motivar a nuestra clientela sobre la importancia de tener un jardín polinizador. ¿Cómo lo explicamos al cliente? Eso es algo que me gustaría escuchar sus puntos de vista. ¿Cómo explicar a un cliente la importancia y los beneficios de tener un jardín polinizador en su casa? Am, yo creo que a muchos les gusta tener mariposas, pero muchos no piensan que poniendo determinadas plantas pueden traer más mariposas a su lugar de donde viven. Esos detalles hay que hacerlos explotar un poquito más para poder no solamente nosotros edificarnos, prepararnos qué plantas a usar para lograr esto, sino motivar a nuestra clientela, a nuestra gente, a quienes le hacemos los jardines, que deseen tener esto. Y eso conlleva a educarnos más y educar a otros para que podamos tener jardines polinizadores. Creo que fui un poquito rápido porque al principio perdimos un poquito de tiempo, pero creo que podemos tener preguntas si hay preguntas. No sé si Josefina quiere tomar el control de esto de ahora en adelante. Perfecto. Luis Alfonso, muchísimas gracias. Creo que fue una barrida por el mundo de cómo de cero a crear un jardín ah, fantástico. Creo que tocaste cantidad de puntos claves y fundamentales para el éxito de esto. Sí, ahora, si las personas tienen algunas preguntas, tienen comentarios, sería fantástico porque tenemos unos minuticos extra en los que podemos intervenir. Además, si tienen idea de otros temas de interés que les parezca que podamos cubrir, también estamos atentos a sus comentarios. Es importante dar a conocer me dices tú, Josefina, que tiene ya las otras filmaciones de otros temas que han hablado en YouTube o no sé cuál es Correcto. el link. Sería YouTube, bueno YouTube. que nuestra gente conociera porque estos temas en español especialmente son sumamente importantes y necesitamos que nuestra gente conozca más de este tema. Entonces, Gracias, Lady. Excelente, Lady. Gracias. ¿Algún tema, otro tema de interés, algún aspecto que quieran profundizar, que quieran aclarar? Cuéntenos si tienen jardines, si trabajan en jardines y cómo les va en ese proceso. ujú. Lo bueno es que tengo entendido que se grabó y otros lo van a ver después, ¿verdad? Correcto, correcto. Realmente em, escucha uno una presentación de una hora, hay cantidad de temas y a veces uno no capta absolutamente todo, ¿cierto? A veces cuando salen las gráficas, cuando salen los nombres de algunas cosas, pues uno no alcanza a detallar. Entonces, si tienes la posibilidad de verlas nuevamente, de analizarlas, ahí es donde uno capta, ¿cierto? Entonces, sí, como en el pasado, apenas tengamos ya la grabación lista, um, se las enviamos para que ustedes la tengan, les enviamos el link y además, pues en el futuro pueden acceder a YouTube a esta y las anteriores y seguramente las futuras que vamos a hacer. Ujú. Si no hay preguntas, Luis, yo quisiera hacer una pregunta. Dentro de todos los temas que tú nos cubriste, ¿cierto? De la importancia. Creo que de pronto hay algunos que son un poquitico como más obvios, seguramente para las personas que trabajan en jardinería, pero de pronto hay algunos que no son como tan evidentes y que son fundamentales. Cuál crees tú que son pues los que requieren como un poquitico más de profundidad y conocimiento Sí, en bueno, formarnos en esto? en verdad son varios los temas, pero yo creo que muchas veces no pensamos en la importancia del suelo. Mm, Y a veces compramos una planta muy bonita y está muy mm, linda, pero la sembramos en un suelo incorrecto. La mm. sembramos en un área donde no tiene la capacidad para desarrollar la belleza de esa planta. Entonces, muchas veces ese es uno de los gran problemas que hay. Personas que desconocen
que esa planta requiere a lo mejor un suelo más ácido. Por ejemplo, las azaleas, las hortensias requieren suelos más ácidos. Sin embargo, hay otras plantas que requieren suelos más alcalinos. Por eso la mm, importancia de saber el pH, conocer los nutrientes del mm, suelo. Y a veces ese desconocimiento, lamentablemente, por eso no tenemos un jardín tan bello como lo mm, quisiéramos tener. mm, O no podemos diseñar algo que por desconocer la importancia de lo que trae el suelo, su mm, textura. También a lo mejor suelo arenoso y que sembramos una planta que requiere un suelo más arcilloso. mm, Entonces, esos detalles, no mm, muchas veces la gente no tiene la educación, la enseñanza necesaria para poder discernir esto y por eso no tienes la belleza de sus plantas. mm. He Sí, es allí como la mm, importancia de plantas nativas que están adaptadas a estos pH, a este tipo de suelo, de características, y por eso necesitamos sembrar más plantas nativas del área. mm. Claro, menos trabajo, menos Nos fertilizantes, menos agua facilita muchas cosas. y más belleza, ¿no? Bueno, mire, si ustedes no tienen preguntas, si no tienen comentarios, ah, más allá de lo que... Ah, mire, Luisiana está haciéndonos un comentario aquí. ¿Qué nos está diciendo Luisiana? A ver, que las personas sembrarían más jardines polinizadores si conocieran todos los beneficios. Y los beneficios no se Definitivamente. conocen. Excelente, excelente punto, Luciana. Y yo creo que es el esfuerzo como que todos tenemos que hacer de hablarle un poquitico más a las personas. Y como, hacer eso que tú has hecho, ¿cierto? Hablando, se le explica a las personas hacer como esa conexión, que las flores se desarrollan en el tipo de clima en el que han evolucionado. Claro, Entonces, claro, al comprar una planta, compro una planta linda que es extranjera o compro una planta linda que es nativa. Seguramente la nativa me va a dar mejor resultado porque tengo que cuidarla menos, tengo que echarle menos agua y poquito a poco ayudar a las personas a hacer como ese cambio, ¿cierto? Y sí, creo que a todos creo que entendemos de eso, nos toca ayudar a hacer ese cambio, porque es un cambio de percepción tan fuerte, porque es el sí, mercadeo, es la historia sí. con la que hemos venido, que yo creo que todos tenemos espacio para ayudar No, a y transformarla, también la ¿no? importancia de conocer las plantas invasoras. Esa área también Fundamental. tenemos que tener mucho cuidado porque a veces escogemos plantas que no sabemos que son plantas invasoras y que nos van a dañar el ecosistema, el ambiente donde estamos. Lamentablemente, el desconocimiento de esto está trayendo problemas graves en nuestro ecosistema, en nuestra área de embellecimiento. Conocer las plantas invasoras es sumamente importante porque de lo contrario nos van a hacer un daño terrible. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted de los sopladores de hojas? Porque necesitamos las hojas muertas para las aves porque buscan comida allí y entonces es mejor dejar las hojas. ¿Cuál es la Bueno, opinión tuya? lo ideal es en lo posible si podemos mantener hojas que caen, ¿verdad? Porque ahí se desarrolla mucha vida también. Lo que pasa es que hay áreas donde el cliente no va a permitir tener hojas, ¿verdad? Entonces, tenemos que también basarnos en eso. Pero si en nuestro jardín podemos mantenerlas, sería lo ideal. Una de las observaciones que yo siempre hago cuando hablo de landscape management es de que cuando cortamos la grama, usemos recycle, mejor dicho, que la grama se quede en el mismo lugar, porque cuando se descompone es materia orgánica para la misma grama y la pone más verde, la beneficia. Pero si esas hojas las retiramos, la quitamos de nuestros jardines, entonces se empobrece más el jardín porque estamos quitando materia orgánica también de esa área. Por eso lo ideal es mantenerlas en el mismo lugar, de ser posible. Por eso que cuando se corta grama, lo ideal es mantener las hojas ya ahí, en el mismo lugar.
Bueno, aquí ves comentarios que cuánto la gente aprendió, qué tan buena la presentación fue. Yo totalmente me uno a esos comentarios. Creo que muy práctica, ah, muy clara. Yo creo que nos has dado cantidad de herramientas a todos para avanzar en esto, los que conocemos un poquito, los que todavía no conocemos más. Y definitivamente tenemos que hacer compartiendo el link. Inclusive cuando nosotros les enviamos el link a ustedes, ustedes como parte suya, comparten ese link a todas las otras personas que ustedes conocen, quienes no participaron, pero como estamos en una campaña de educarnos, ¿cierto? De realmente preservar el medio ambiente, preservar el ecosistema y en los medios que nosotros tenemos, que es la cercanía, estando cerca de los jardines. Ustedes, por favor, también compartan el link con Claro. personas que ustedes crean que están interesados para que ayudemos a continuar con esa campaña y transformemos si los jardines y hagamos de ellos, sino realmente jardines naturales, ¿cierto? Sí, sería la idea. ¿Alguna otra ah, pregunta, algún otro comentario? Um, Si no, por el momento creo que y solo resta agradecerles porque se hayan estado interesados y el gran gusto que pues hayan aprendido y hayan disfrutado de esta fantástica presentación que nos hizo a Luis José. Queden pendientes que vamos a tener una otra presentación en el próximo mes, el último miércoles de septiembre, para que estén al tanto y para que les informen a otras personas del valor, ¿sí? Y de lo buenas que son las presentaciones y cuánto aprendemos. Así que pues, muchísimas gracias y No, buenas gracias. noches. Hasta luego.